acta de la sesión número 45 se dio por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 6 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. No hay cuenta, presidente. Se ofrece la palabra sobre temas varios temas varios. Diputado Troncoso, ¿no? Sí, diputado Troncoso. Gracias. Ya. Bueno, presidente, una vez más, la verdad es que nos sentimos muy golpeados con esto que está pasando, desgraciadamente ya en forma frecuente en nuestro país. Y la verdad es que lo que estamos tocando nosotros sobre el tema de las libertades condicionales, la verdad es que sigue siendo un tema, una parte muy delicada que no se le ha tomado el peso a través de la justicia o del sistema que tienen que llevar, ¿no es cierto?, en las cárceles, un registro de la vida de cada uno de ellos, si merecen o no esa pena, esa salida, que es como algo tan normal. O sea, yo digo y actúo como que me porto bien y mira lo que ha pasado aquí. Entonces, yo, presidente, por su intermedio, igual es solicitarle en que tomemos un acuerdo y cuando ya tengamos que hacer el resumen final, pongamos como idea de comisión de que los permisos así tan fácil de los reos va a tener que cambiar el procedimiento, eso de todas maneras, porque lo estamos pasando en este momento nuevamente en nuestro país. Un niño de 12 años, inocente, en fin, da mucha pena y mucha rabia, mucha impotencia de que sigan obviamente sucediendo esto. Por eso que me gustaría que como comisión propongamos una idea de que se lleve que la rutina de cada 6 meses de libertades condicionales hay que cortarla. La verdad es que hay que cortarla. No se puede llegar y creer de buenas a primeras de que yo me porto bien y voy a poder salir. Así que insistamos en eso, presidente, por favor. Gracias. Gracias, diputada Troncoso. Sí, esta y otras conclusiones, diputado, que usted pueda tener, obviamente que lo vamos a plasmar de acuerdo obviamente a los acuerdos y mayorías que hay en la comisión al finalizar esta comisión investigadora, que después obviamente se podrán plasmar en proyectos de ley, o bien también, y aprovecho para pasar el dato, pero en la comisión de seguridad hay varios proyectos de ley que apuntan a modificar el decreto ley 321, libertad condicional, y que precisamente espero que se puedan ver prontamente, así que se pueda hacer partícipe también de esa discusión, sería bueno, pero independientemente de eso, aquí en la comisión investigadora Ojalá vamos que todos pensáramos y tomáramos el acuerdo como comisión, sería muy reconfortante y tranquilizante de que nosotros como comisión, y poniéndonos todos de acuerdo, por supuesto que sacáramos el limpio, ¿no es cierto?, un avance importante como comisión investigadora. Sí, claro, diputada Troncoso. Ahí en las conclusiones, obviamente, vamos a esperar también sus propuestas para efectos de someterlos también a la votación de la comisión cuando llegue el término de esta misma. El momento, gracias. Ok, gracias. Gracias a usted, diputada. Seguimos. ¿Nadie más solicita la palabra? Ya. La presente sesión tiene por el propósito de recibir a la señora Sofía Fittler, psicóloga clínica, vocera de Psicología Chile y psicóloga del Servicio Metropolitano de Salud Oriente, quien expondrá al tenor de la materia contenida en el mandato. Ofrezco la palabra a Sofía, quien ya nos adelantó un poquito previamente ante el inicio de la sesión, pero principalmente todo lo que tiene que ver con su experiencia en torno a víctimas que tienen que, obviamente, viven una revictimización producto
de esta convivencia que se da precisamente cuando internos peligrosos recuperan la libertad. Tiene la palabra Sofía Fiedler, que espero haberlo pronunciado bien. Así es, está bien pronunciado. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Este tema definitivamente es un tema que tiene que abordarse ya a nivel nacional, sobre todo por lo que mencionaba la diputada anteriormente, con respecto a lo que tiene que ver con las libertades condicionales. ¿Por qué? Porque si bien en los últimos años hemos visto que se han modificado bastante las libertades condicionales, pensando en la reformación y el bien actuar de quien comete el crimen, hoy estamos dejando de lado un punto principal que tiene que ver con la revictimización de quien ha sido víctima, valga la redundancia, de quien ha sido condenado. Tenemos varios ejemplos que son bastante alarmantes estos últimos años, donde la víctima ni siquiera sabe que la persona ha salido en libertad. Algo que no puede ser, porque en el momento que una persona comete un delito de alta gravedad y se le condena a una cadena específica que muchas veces no debería tener derecho a libertad condicional, el puro hecho de que hoy tenga el acceso a poder solicitarla, va a hacer que se facilite el proceso para aquella persona y al mismo tiempo van a tener que pasar muchas cosas para que esto funcione de buena forma. En primer lugar, integrar a la víctima, que eso es muy importante, en el proceso de lo que es la reevaluación de la libertad condicional. ¿Qué quiere decir? Que si bien no es que la persona asista directamente, que sí esté informada al tanto para que la víctima pueda contrapelar. Se mencionaba anteriormente en esta misma sesión que otra gran falencia que hoy tenemos es que quien comete el delito hoy sí cuenta con derecho a un abogado, pero la víctima, a la hora de querer aparecer, ella va a tener que solicitar su propio abogado de forma particular, lo que genera una situación de desigualdad. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? La víctima pasa a ser revictimizada desde el proceso de pena de la persona que está imputada hasta su potencial libertad, donde yo pierdo total contacto de eso. Y al mismo tiempo, el acompañamiento psicológico que se da posteriormente, muchas veces que puede ser acogido por distintas funciones gratuitas de parte del Estado, de parte del gobierno, no son 100% efectivas si es que la persona eventualmente se va a encontrar con su victimario en la calle. ¿Qué es lo que pasa ahí? Cuando nos encontramos con este tipo de situaciones, nos damos cuenta que estamos avalando por el derecho de uno bajo el derecho de un otro. Yo no estoy diciendo que la persona no tenga acceso a la libertad condicional, pero sí refiero a que esa libertad debe venir con un proceso previo integrativo. Recordemos que nosotros somos seres biopsicosociales, nosotros nos afecta un todo de las cosas. Entonces, cuando yo pienso en un delito, no necesariamente es un delito aislado, estamos hablando de personas que pueden estar con un trastorno de personalidad a la base, que potencialmente pueden ser muy peligrosas para la sociedad y que eventualmente no pueden reinsertarse. Y esa es la razón de las penas. Si bien las cárceles hoy en día están pensadas para reformular a la persona y que la cárcel, si bien es un acto de pena, en el sentido de que la persona cumple una condena, la justicia debe garantizar la reinserción de esta persona. Pero hoy, si no contamos con las bases, porque ahí tenemos que entrarnos desde el principio de por qué la persona comete el delito, que puede ser desde sus orígenes psicosociales, desde sus desigualdades, o desde un trastorno de personalidad, o desde tal vez un rasgo de personalidad psicopático. La verdad es que si es que no tenemos en cuenta todo eso, no lo tomamos en cuenta en el momento del proceso de pena, que la persona va a estar 10 años, y no tomamos todas esas variantes a la hora de que se solicita la libertad condicional, ¿de qué sirve hacer un informe psicológico estandarizado si es que ese no se va a tomar en consideración ya que no se toman las otras aristas? Entonces, ahí, ¿qué es lo que pasa? La persona entra en libertad, le dan esa garantía y acá es cuando entramos nuevamente a qué es lo que nos convoca, la reinserción. ¿Cómo yo garantizo que la persona efectivamente está apta para ser reinserta a la sociedad? ¿Existe un seguimiento posterior de la persona a quien comete el delito, quien se le da libertad para ver que efectivamente esté cumpliendo con todo lo que se mostró? Se hace un seguimiento psicológico real, un acompañamiento donde se vean todas las oportunidades de la persona para poder reinsertarse, pensando también en los derechos de la persona que hoy está privada de libertad. Pero después entramos de nuevo a este tema. Nosotros podemos confiar en la libertad de una persona y entender que podría otorgarse esta libertad condicional. Pero ¿bajo qué restricciones si después no existe ningún seguimiento? ¿Bajo qué restricciones si de pronto la palabra de un abogado es más poderosa que un informe psicológico donde se explica que la persona no siente remordimiento,
donde la persona directamente no siente absolutamente culpa de nada de lo que ha hecho y donde no se comprueba que haya generado un aprendizaje, que eso es muy común en trastornos de personalidad psicopáticos. Recordemos que la mayoría de los casos que nosotros conocemos son los casos que han sido descubiertos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si es que nosotros hoy nos mantenemos bajo esa línea, donde estamos dando el derecho a la libertad condicional, las posibilidades de que exista una reincidencia en un acto son bastante altas, sobre todo si es que no se hace caso a un informe psicológico, si es que no se hace un seguimiento donde se valide realmente el cambio de la persona, el arrepentimiento de la persona o la reforma de la persona. ¿Por qué? Porque existen delitos que son más aislados, que pueden ser producto de un acto, por ejemplo, psicótico, donde la persona estaba fuera de sí, donde se puede comprar otro tipo de reinserción, pero las penas tienen su razón de ser. Un delito grave debería ser tomado como tal y no tener derecho a esta libertad. Ahora, entramos en la ética. ¿Por qué algunos sí tienen derecho y otros no? Porque lamentablemente, si es que la persona está privada de libertad porque no es capaz de adaptarse a la sociedad, porque no es capaz de sentir remordimiento por no tener empatía, esa persona puede convertirse en un peligro. Por lo tanto, al usar un método de test psicológico estandarizado, que es el que se usa generalmente en psicología forense, yo no voy a abarcar la totalidad de lo que realmente estoy viendo o el prisma, porque un solo test no me va a servir, tiene que existir un seguimiento, tiene que existir todo un proceso e involucrar a la víctima. Porque hoy cuando vemos el caso de esta chica que había sido abusada por su padre y que hoy se lo encuentra en la misma comuna de residencia, donde esta persona está ejerciendo un cargo hoy en la salud, estando en una lista, porque hoy existe una lista donde sabemos de delitos sexuales de menores, tenemos que esperar realmente a que pase nuevamente algo para cuestionarnos si es que estuvo bien o estuvo mal. Tenemos que esperar hasta que pasa algo como el caso Ámbar, donde realmente no hubo apoyo, y ahí no hubo apoyo a la víctima, que en este caso los dos abusos se perpetúan a menores de edad. Entonces, directamente, sí, hablemos de libertad condicional, pero también hablemos si es que se va a dar, si tienen que dar los argumentos, tienen que darse ciertas restricciones, porque hay personas que directamente, bajo sus mismos estándares y sus propias evaluaciones psicológicas y psiquiátricas, no son compatibles a una sociedad donde no vuelvan, o no existe una posibilidad donde podamos asegurar que vuelvan a cometer el crimen. Y paralelamente, ¿qué pasa con la víctima? Porque esta víctima tiene que verse revictimizada. ¿Por qué tenemos que esperar hasta que pase nuevamente una situación, como menciono nuevamente el caso Ámbar, como lo que pasó hace poco en Longaví, para tener que empezar a cuestionarnos el por qué están pasando estas cosas, si es que desde un principio sabemos que existen características de personalidad, existen un montón de pruebas previas a que se cometa un delito, como una personalidad antisocial, como un rasgo psicopático, donde la persona directamente no tiene las posibilidades de entender el daño que causa. Entonces, ¿vamos a seguir esperando eso? Al final lo que estamos cayendo es en un círculo donde siempre estamos buscando el culpable. Esperamos hasta que suceda un crimen, hasta que volvamos a reincidir, veamos nuevamente la reincidencia en un crimen, para cuestionarnos si es que estuvo bien o estuvo mal. Entonces, hoy, la pregunta que yo pongo desde la perspectiva de la salud mental, si es que no contamos con las herramientas de protección necesarias para cuidar a la víctima, ¿está bien otorgar libertades condicionales al victimario? Y paralelamente, si no contamos con la capacidad de hacer un verdadero seguimiento de la persona, una vez que se le da, por ejemplo, la libertad condicional, de qué es lo que está haciendo, si es que efectivamente se está insertando en la sociedad, se le da incluso la oportunidad con apoyo psicológico, con apoyo psiquiátrico, ¿cómo podemos garantizar que no exista una reincidencia? Es ahí cuando estamos en este problema que es el huevo a la gallina. Si es que nuestra reforma penal no cambia y no le da la garantía que merece el estudio psicosocial, el estudio psicológico y el análisis perito forense que hacen nuestros colegas, finalmente, y que puedan ser vetadas por un abogado, por entenderse desde su estándar como una posible observación y no como un hecho, la verdad es que no se debería otorgar libertad condicional, porque si no mantenemos el mismo riesgo de que estos delitos se sigan cometiendo. ¿Por qué? Porque estamos rompiendo nuevamente la razón principal
de cuál es el proceso de la reforma penal. Nosotros tenemos que velar por la reinserción. Y hoy no se puede porque no contamos, si que no se cuentan con los recursos para la reinserción de la persona y menos para la protección de la víctima, lamentablemente el problema hay que mirarlo desde mucho atrás, porque si no las consecuencias se van a repetir y nos vamos a encontrar con las cifras de reincidencia que hoy tenemos que van por sobre el 50%. Gracias, Sofía. Muchas gracias por la exposición. ¿Hay algún diputado o diputada que quisiera hacer alguna pregunta a Sofía? Ya, yo le voy a hacer algunas preguntas, Sofía. Mira, Sofía, bueno, agradeciendo primero que te hayas tomado el tiempo para venir a la comisión, sobre todo con tan pocos días de anticipación. Tiene que ver un poco desde el punto de vista, porque acá hemos abordado distintas aristas. Hemos visto el tema penal, procesal penal, ha venido Gendarmería, han venido expertos en reinserción y rehabilitación, han venido algunos encargados de programas de rehabilitación y reinserción, también obviamente el tema de la gravedad de los delitos en relación a al beneficio, porque no es un derecho, un beneficio, a la libertad condicional. Bueno, hemos tenido desde todos los puntos de vista, pero, y psicólogos ya hemos tenido los que elaboraban los informes psicosociales, psicólogo y asistente social. Precisamente tuvimos a quienes le hicieron el informe psicosocial a Hugo Bustamante, homicida de Ámbar Cornejo. Y la verdad es que siempre bueno, los informes están enfocados, obviamente el enfoque de ellos es desde el punto de vista del interno, pero a mí siempre me ha llamado la atención el tema de las víctimas, porque estamos en un sistema en que está muy invisibilizado el rol de la víctima, y eso se traduce en que primero no tienen participación en el proceso de libertad condicional, lo hablamos hace un rato, o sea, no tienen participación de ningún tipo, es decir, ni siquiera les notifican que el interno, a los familiares o bien a la misma víctima les notifican que el interno va a pedir la libertad condicional, y no tienen la posibilidad tampoco de tener un abogado que les patrocine sus causas enterándose de esto en la Corte de Apelación en caso de que la libertad condicional le sea denegada y el interno vaya a amparo. Pero por otro lado también, y aquí es donde yo me quiero detener, respecto a los delegados de libertad condicional, porque los delegados de libertad condicional ahora se dictó el nuevo reglamento, con nuevas competencias, nuevas atribuciones de los delegados, precisamente para pretender a que no vuelvan a reincidir de una manera un poquito más intensa y con programas, ojalá que mucho más efectivos, y un seguimiento mayor. Pero mi duda es la siguiente, porque yo recuerdo que nos tocó ver en la Comisión de la Acusación Constitucional el año pasado contra el ministro Donoso a los familiares de la primera víctima, Hugo Bustamante. Recordemos que él asesinó violentamente a su expareja y a su hijo pequeño. Y ella nos decía algo bien terrible, decía, mira, cuando esta persona recuperó la libertad condicional, nosotros nos teníamos que andar escondiendo. Nos subíamos a la micro, nunca me voy a olvidar de eso, porque decía, nos subíamos a la micro y mirábamos hacia adentro a ver si lo encontrábamos ahí. Él volvió a Villa Alemana, ellos son de esta zona, que además es parte de la zona que yo represento, pero nunca me voy a olvidar de eso, porque ellas me decían que tenían que vivir encerrados en sus casas, porque tenían temor a la represalia. Entonces, de alguna manera, el enfoque que ha tenido nuestro sistema procesal penal es respecto al interno, y en este caso a quien comete el delito, porque desde todo punto de vista, desde el punto de vista de la rehabilitación, la reinserción y la pena. Entonces uno dice, ¿qué pasa con la víctima? Porque la víctima está absolutamente desprotegida desde el punto de vista penal, porque no tiene un abogado que patrocine su causa, por eso la Defensoría de las Víctimas es tan importante, pero sigue invisibilizada hasta el final del proceso. Entonces, mi pregunta es la siguiente, la víctima que tiene que vivir un proceso de sanación y psicológico muy difícil, sobre todo, bueno, hay algunos tipos de delitos más que otros, pero yo me refiero a los delitos más violentos. ¿Qué pasa con la víctima en su fuero interno cuando la persona recupera la libertad, esté o no esté en condiciones de salir? Porque el informe puede ser negativo o positivo, los tribunales se han manifestado en uno u otro sentido. Y vuelve a vivir a la misma comuna. Un tipo que, por ejemplo, violó y mató, o violó, abusó sexualmente, etcétera. ¿Qué pasa desde el punto de vista de la víctima? ¿Cómo podemos proteger, y yo aquí me refiero más al tema psicológico, de su fuero interno, del tema de la revictimización, para que esa víctima pueda sanar? Porque
que una persona que haya cometido un delito así de violento, entendiendo que puede optar a este beneficio, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Lo aislamos? ¿No lo dejamos que viva en la misma ciudad? Tenemos también terapia para las víctimas en caso cuando esto ocurra. El encargado de la libertad, de los delegados de libertad condicional, hacemos que también tengan una interacción mayor con la víctima para efectos de protegerla de mejor manera con respecto a la distancia o las acciones que realizan el victimario, por ejemplo, se me ocurre mantenerlo informado a la víctima de lo que hace, o quizás eso puede revictimizarla mayor, no sé. Se me venía alguna idea a la cabeza, pero ¿cómo hacemos? Porque la verdad es que a mí me tocó recibir bastantes testimonios y es bien terrible, porque es como que no se supera. Independientemente de que quizás hay delitos que uno nunca va a superar, el tema psicológico o las secuelas que eso deja, pero se acrecienta si es que estás teniendo al victimario a pocas cuadras viviendo cerca de ti y con el legítimo temor de que esta persona tome algún tipo de represalia. Entonces, la pregunta por ahí, Sofía, ¿qué medida o cómo podemos visibilizar de mejor manera la rehabilitación en este caso no del interno, sino que de la víctima? Es un excelente... El presidente, doña Marcela Hernando, está pidiendo la palabra. Perdón. Diputada Hernando, que no la vi. Sí, muchas gracias, presidente. A propósito de este tema, yo no sé si voy a contaminar a lo mejor lo que estamos hablando propiamente tal, pero es algo que a mí me toca ver harto en mi distrito y que finalmente termina estando relacionado. En localidades pequeñas, las personas que investigan, tanto los oficiales de la PDI, tanto los de Carabineros, como los jueces, como los gendarmes, como las cárceles, están en una zona geográfica que es bastante pequeña. Lo veo en Tocopilla muy frecuentemente. Entonces, hay una cuestión de que tiene que ver con cómo la víctima se siente cuando se encuentra con su victimario, pero también tiene que ver con el sistema completo y lo amenazado que se ve este sistema cuando los mismos internos amenazan a los gendarmes, a las personas que están allí o a los que están en contacto o a los propios funcionarios del sistema judicial y les hacen saber que saben dónde estudian sus hijos, dónde viven, etcétera. Entonces, yo no sé si existe alguna forma, alguna experiencia internacional o alguna forma de tratar con este tema un poco más institucionalmente. Muchas gracias, diputada. ¿Alguien más con un diputado o diputada que tenga alguna consulta para Sofía? Sofía, tienes la palabra. Perfecto, muchas gracias. Acojo un poco lo que menciona la diputada Marcela Hernando con respecto a qué es lo que pasa en los lugares más chicos y que también intentando integrar todo, como mencionaba anteriormente, siempre hay que ver todo de una manera muy integral. Cuando nosotros pensamos en el malestar de una víctima, tenemos que entender que hay todo un sistema que está mal formulado, porque seguimos hablando de la solución desde el interno, que es lo que mencionaba anteriormente. En primer lugar, respondiendo a su pregunta, diputado, con respecto a qué es lo que vive una víctima, efectivamente, la vivencia ante un delito, y ojo que acá quiero recalcar algo, no existe gravedad de delito que haga que el trauma sea mayor o menor, porque cada vivencia que uno tiene es personal. Lo que para mí puede significar algo extremadamente traumático, para un otro puede significar algo más o menos un poco menos grave. ¿Y esto por qué se da? Porque tiene que ver con nuestras propias construcciones, nuestros propios valores, nuestros propios factores protectores. Ahora, cuando hablamos de delitos muy graves, como lo que mencionaba usted, como el caso Ámbar, cuando hablamos de delitos donde la persona no se entera, efectivamente las consecuencias a nivel de salud mental son altísimas, pero tenemos que recordar que ya las consecuencias vienen de antes, desde el momento en que se perpetúa el delito, después cómo procede el delito, porque se perpetúa el delito. La verdad, la víctima no tenía cómo saber, nadie sabe que se va a producir este delito, y existen varios departamentos, como dentro, por ejemplo, de la Subsecretaría de Prevención de Delitos, donde se hace un seguimiento, apoyo a víctimas, pero eso es en el caso de la emergencia. La persona aprende a convivir con su trauma y hoy
nos encontramos con otra arista que no es menor, que tiene que ver con el acceso a la salud mental de este país. ¿Por qué? Porque ahí nos damos cuenta que todo lo que es el reparo de un trauma, porque el efecto postraumático de una experiencia, por ejemplo, de un abuso sexual, de un intento de homicidio, de un intento de femicidio, que es uno de los temas que más hemos visto estos últimos 2 años, puede dejar heridas permanentes, donde la persona siente miedo, aunque incluso el victimario esté encerrado. Ahora, si yo le involucro específicamente en el proceso penal de esta persona, también estoy constantemente revictimizándola si es que yo no tengo el resguardo suficiente. Y ahí entramos en esta lista total, que es, bueno, entonces ella debería, pensando en una víctima mujer, ella debería tener protección, ella debería tener un seguimiento, etcétera. Ahora, lo que sí es tremendo es que cuando una persona logra un proceso de reparo, por ejemplo, imaginémonos que la persona pudo entrar en terapia, pudo resignificar la violencia, pudo aprender a vivir con su historia, con su evento traumático, dejando que este no le afectara, que se mantenga su vida, pero que no le afecte constantemente, y se entera de esta libertad condicional porque se encuentra a su victimario en la calle, o porque se entera por la prensa, o porque se entera por otros medios, porque no se le dio aviso que esta persona había apelado, la sensación de desamparo, viva en la ciudad que viva, es altísima. ¿Por qué? Porque siempre me voy a encontrar bajo la sensación de que no se me garantizó un derecho de justicia hacia mi persona. Pongamos tenemos una lista de ejemplos, la verdad es que ya, ¿para qué mencionar tanto? Pero la persona, incluso, efectivamente, si es que vive en el mismo sector, podría llegar a ser peor, porque claro, las posibilidades de encontrárselo son mucho mayores. Pero esto no tiene que ver tampoco con eso, sino que es con el simbolismo en sí de la sensación y falta de justicia hacia mi persona. Y eso puede hacer que la herida de ese trauma que venía trabajando durante tantos años se abra. No solamente por mí, sino que cuando hablamos de un abuso sexual, cuando hablamos de una situación de alta gravedad, también el miedo a que esto le pase a otros. La sensación de culpa si es que esto le llega a pasar a otros. Porque dentro de la sensación que puede vivir una persona que siente la sensación que puede sentir una persona al ver la libertad condicional, no solamente es de protección propia, sino que es de protección hacia el otro. El sentir que no se me escuchó, y también el constante miedo de que esto vuelva a ocurrir, resignificando el trauma hacia eso y apareciendo a través de la culpa. Y ese tema, lamentablemente, es un tema que se tiene que ver sí o sí, se tiene que involucrar dentro del proceso penal. No directamente mantener en contacto a la víctima con el victimario, porque eso sería como abrir una línea de trauma permanente, pero sí hacer una especie de conocimiento, de esclarecimiento de por qué se van a dar estas libertades condicionales, si es que la persona apeló, cuáles son las posibilidades, y ahí ojalá asignar a un proceso no solamente un abogado para la víctima, sino que también un proceso y un acompañamiento psicológico que tiene que ir de la mano, porque la persona lamentablemente puede sufrir consecuencias muy graves, muy, muy graves por el hecho de sentir este desamparo. No hay sensación peor que la de soledad y desamparo en una persona que ha vivido un trauma. Y eso puede llevarnos a consecuencias muy grandes como enfermedades mayores relacionadas a la salud mental, cuadros depresivos, incluso principios autodestructivos, para no mencionar otros. Con respecto, integrándolo con lo que mencionaba la diputada anteriormente, si es que efectivamente existen otro tipo de formas en otros países, la verdad es que por el momento yo desconozco y no he investigado en profundidad sobre cómo ha funcionado en otros países este tema sobre las libertades condicionales, ya que la mayoría existen, todavía estamos hablando de países que todavía mantienen hasta cadenas perpetuas reales, o personas que cuando se les dice sin libertad condicional es sin, no existe posibilidad de apelar. Entonces la verdad es que también que pudiéramos comparar con otros países tampoco es tan significativo, porque la realidad de un país que podría ser más desarrollado no se condice con nuestra propia realidad, porque nosotros hoy estamos en una realidad donde hay una mayor reincidencia, donde también nuestros propios orígenes, nuestras faltas de igualdad en muchos aspectos, hace que tengamos una mayor tasa de delincuencia, la falta de educación, falta de igualdad, una vía sistemática de maltrato va a perpetuar que incluso la víctima, o sea, el victimario posiblemente haya sido una víctima anteriormente. Entonces, claro, lamentablemente no tendría una respuesta para eso, porque la realidad de Chile es muy distinta a la realidad de tal vez un país que sí tenga un sistema, porque no se sabría si este se aplicaría de forma correcta en este país. Perfecto, gracias Sofía.
¿Hay algún diputado o diputada que quiera hacer la pregunta a Sofía? Sí, Sofía, yo me quedé con la duda, porque tú dijiste el tema de salud mental. El tema de salud mental se aborda desde el punto de vista de la Fiscalía o el Centro de Atención de Víctimas, pero yo tengo la duda ahí porque yo estoy seguro que eso es mientras se desarrolle el proceso penal, es decir, hasta el momento que existe una condena. No sé si primero está la cobertura, y yo creo que ahí voy a pedir oficio cuando termine la comisión, si existe la cobertura o existe un acompañamiento posterior de las víctimas. Así es, Eh, existe. Disculpe. sí, perdón, Sofía, pero mi pregunta es, este acompañamiento que hay, ¿es permanente, es limitado, tiene una cobertura real respecto a todos los afectados? Porque yo cuando me reuní hace un tiempo con la Fiscalía, siempre el tema es respecto a los recursos y la capacidad para poder abordar todos los casos y con la cantidad de sesiones que pueden tener. Por ejemplo, con un psicólogo, con un psiquiatra, aborda la complejidad del trauma en su plenitud o solamente son 3, 4 sesiones que en definitiva hacen un acercamiento o como contención, pero en definitiva después de esas sesiones, la verdad es que yo no sé si alguien puede recuperarse de traumas tan profundos que te puede dejar un delito violento. Entonces, ¿cómo ha sido tu mirada desde lo público? O sea, Mi mirada y mi experiencia también, a mí me tocó trabajar en el servicio, en la subsecretaría de prevención del delito, efectivamente los centros de apoyo a víctimas, y al igual como usted dice, son cobertura de emergencia. Y tienen dos aristas, una que son las víctimas de delitos graves in situ, que quiere decir que son en el momento, que apoyan con una revisión 24/7, un apoyo directo dirigido al trauma vivenciado en sí, y tenemos que entender que muchas veces los traumas no son inmediatos, son efectos postraumáticos al delito violento. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces la persona entra en un bloqueo y de pronto a las semanas empieza a tener conductas que van asociadas a un estrés postraumático, que van desde la falta de sueño, que van desde la sensación de estar en constante estado de alerta, que incluso resignificar cuando hablamos de abusos sexuales, la develación del trauma en sí, porque muchas veces nosotros entramos en el bloqueo. Ahí después de esta primera atención, la persona puede hacer un llamado y solicitar apoyo psicológico, social y legal a los centros de apoyo a víctimas. Pero acá entramos en dos aristas bastante importantes. Una, al igual que usted decía, es la capacidad que tienen, porque claro, hoy lamentablemente se encuentran bastante colapsados por el exceso de demanda que contienen, y en ese se pueden hacer derivaciones, generalmente son más de emergencia, pero en el momento en que la persona entra a los centros de apoyo a víctimas, puede entrar en una terapia psicológica en un periodo largo. Ahora, esto, si usted me pregunta, ¿es suficiente? La verdad es que yo considero que no. ¿Por qué? Porque lamentablemente, y al igual como usted dice, si bien es una primera ayuda, es un primer alcance, el proceso del trabajo de un trauma tiene que ser prolongado. No puede haber una espera de mayor de 15 o 30 días entre una sesión y otra. ¿Por qué? Porque la evidencia es inmediata. Entonces, claro, ahí decimos, deberíamos entonces dar un acceso mayor a la salud mental. Pero claro, todo lo que es el acceso público lamentablemente está con lista de espera, está con y el privado lamentablemente no está al alcance de todos. Entonces, acá volvemos a esta lista donde la gran problemática, que es lo que a mí me compete, es la salud mental. Mientras no exista ese tipo de apoyo, porque estas van a ser soluciones, pero van a ser soluciones para el proceso inmediato. La resignificación de un trauma es mucho más largo. Y el proceso terapéutico que existe detrás de una persona que está dañada no puede ser de un mes, 2 meses, tiene que ser un proceso permanente, donde se haga un seguimiento, donde la persona pueda el día de mañana hacer su vida cotidiana. Existen varios del servicio público, incluso en el Centro de la Mujer, existen apoyos, pero esos, lamentablemente, ante una situación así, donde la persona estuviese vivenciando, pongamos el ejemplo, sanando un trauma, y de pronto se encuentra nuevamente con el perpetrador del acto violento en sí, va a hacer que todo este proceso se derrumbe. Y claro, ¿dónde estaba la contención anteriormente? El acompañamiento. En muchos procesos traumáticos, de la vivencia traumática, uno puede trabajar el trauma y esto es algo que uno siempre dice a los pacientes, el trauma no va a desaparecer. Lo importante es que uno aprenda a vivir con que no resignifique tu vida a un nivel de que uno deje de funcionar.
Entonces, claro, esto sí puede generar un quiebre y por eso es tan importante el acompañamiento. Y si lo volvemos al tema de lo que es las libertades condicionales, sí se debería hacer un seguimiento desde el momento que la persona pide la libertad condicional hasta su potencial salida en libertad. ¿Por qué? Porque ese proceso debe ser acompañado para que la persona tenga las herramientas y saber si es que está efectivamente apta para procesar esta noticia y al mismo tiempo y procesar este nuevo proceso, valga la redundancia, donde potencialmente se podría encontrar con este victimario. Entonces, claro, acá el proceso no sería suficiente y aparte de la terapia psicológica, desde que la persona sufre el delito, aunque la persona después esté funcional, sí debería darse un acompañamiento, sobre todo psicosocial o psicológico directamente a la persona cuando ésta se entera y hacerla partícipe en ese sentido del proyecto de que el victimario está pidiendo la libertad condicional. E incluso si es que esta persona quisiera poder apelar desde las herramientas, desde ya los factores protectores creados, porque si no, todo ese proceso se derrumba. Gracias, Sofía, por tu extensa y completa exposición. Sin duda van a ser muy útiles para las conclusiones, porque la verdad es que nos había faltado esta arista desde el punto de vista de la salud mental y yo creo que aún tenemos sesiones para seguir profundizando en esta y otras áreas, así que súper agradecido, Sofía, que te hayas tomado el tiempo y hayas podido participar de esta comisión investigadora, que no me cabe duda que va a tener conclusiones muy importantes que después van a convertirse o en proyectos de ley o bien en propuestas para el Ejecutivo para mejorar o desarrollar nuevas políticas públicas. Así que te agradezco, Sofía, y me parece que no hay más palabras. ¿Se pasa el oficio, presidente, entonces? ¿Cuál? A la Subsecretaría de Prevención del Delito. Sí, yo quería, aparte del oficio, Roberto, que el oficio que tiene que ver con la cobertura en ámbito de salud mental, sobre todo desde el punto de vista del Centro de Apoyo a Víctimas, es también solicitar que citara a la subsecretaria, a Catherine Martorell, para que pueda venir a exponernos respecto al Centro de Apoyo a Víctimas, entendiendo además también que hay un proyecto de la Defensoría de las Víctimas que va a venir a reformar el Centro de Apoyo y obviamente los distintos lugares y distintas entidades donde funciona los va a convertir en uno solo, en una entidad autónoma. Entonces es importante también que venga a exponernos respecto a cómo está funcionando y cuál es la idea de la subsecretaría respecto a su funcionamiento futuro con esta Defensoría de las Víctimas que hoy día está en la Comisión de Constitución. La subsecretaria sería una invitada para la próxima sesión, no sé si hay algún diputado o diputada que quisiera proponer a alguien más, si no, lo envía por interno, secretario. Muy bien. Quisiera proponer también a Ángel Valencia, que es un abogado penalista que fue fiscal, ex fiscal. Ex fiscal. Yo te mando por interno los datos. Correcto. Gracias, secretario. Y no habiendo más palabras y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.